Vamos a hablar de los diferentes productos. Sé que esto se parece mucho al tema que ya dimos de los diferentes sectores, prácticamente es una variante de, pero necesitamos hacer algunas precisiones. Empezando con el primero, tierras ejidales. Aquella persona que te diga que te va a vender tierra ejidal te está viendo la cara. O sea, realmente un ejido no se puede vender. Se necesita hacer una serie de trámites para que te puedan transmitir la propiedad y tiene que pasar del régimen de propiedad comunal o propiedad ejidal a propiedad privada. Esto es un trámite bastante a veces tardado, engorroso, y hay algunos ejidos y hay cierto tipo de propiedad de ejidos que no pueden ser regularizados, ¿no? Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado para eso. Hay veces que el tipo de te quieren vender una propiedad muy chiquita y pues realmente no te convendría hacer el trámite. Si necesitas más información, contáctanos. Después ya podríamos hablar de propiedad privada en sí. Y aquí hay otra de las mañas, ¿no? Que también he visto. Muchas veces hay gente que está tratando de hacerse de dinero vendiendo propiedad que le pertenece al gobierno, ya sean a la federación o a los municipios. Y en este caso, estos bienes pues no son objeto de venta. Entonces aquí es donde ellos prácticamente te están armando y te están armando un fraudezote muy sabroso y chingón. Así que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ya hablando de la tierra, la propiedad privada, pues bueno, aquí va a haber diferentes escenarios, ¿no? El primero que podemos hablar de tierra prácticamente sin urbanización o ya algunos casos en los cuales tendrás tierra totalmente urbanizada. ¿Ya que me refiero? Prácticamente son los servicios de agua, drenaje, luz, electricidad y telefonía o internet. Los tienes que considerar y tienes que empezar a valorarlos porque va a haber veces que muchas veces si estás haciendo un proyecto comercial y si no tienes, o una nave industrial comercial habitacional y no tienes los suministros de agua y estos van a correr a tu cuenta, pueden ser unos gastos sumamente altos y no se diga también cuando son de drenaje, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que empezar ya es otro juego, lo vamos a explicar, esta cuestión de urbanizar, de desarrollar o crear ciudades es muchísimo más complejo de lo que parece porque también ahorita solamente estamos hablando de la urbanización, pero también esto va pegado de otra actividad que es conseguir todos los permisos, sacar todos los dictámenes de impacto urbano, impacto ambientales, que no estés en un área natural protegida. Son una serie de requisitos que tienes que ver que te van a poder permitir, en dado caso, poder vender tus lotes, tus macro lotes o vender incluso lotes con potencial de construcción bastante elevado, pero no siempre se puede hacer. Entonces hay días donde tienes que tener mucho cuidado y esto por lo general, y hablando de México, requiere el cabildeo de la intervención de varias autoridades. Muchas veces cuando ya haces un dictamen de impacto urbano o que vas a cambiar un uso de suelo y se tiene que modificar un programa de desarrollo urbano, tiene que trabajar la autoridad municipal con la autoridad estatal. Entonces, y estos trámites no son rápidos, son bastante largos, muy tardados y, por ejemplo, hay ciertos municipios que son muy corruptos, hay otros que no, hay otros que sí trabajan bien y entonces vas a tener que hacer diferentes estrategias con cada uno de ellos, ¿no? Después, ¿qué seguiría? Estamos hablando de casas habitaciones. Aquí podemos hablar de casa habitación. Pues ¿qué te vas a encontrar? Desde las preventas o ya casas de entrega inmediata. Y va a depender de cada desarrollador. Actualmente, pues yo lo que te pido es que empieces a analizar cómo ven, y lo dijo uno de mis socios, que analices y preguntes cómo van las preventas. Dos, que cheques también cuáles son los niveles solicita información de saber cuánta deuda hay en el proyecto, porque prácticamente ahorita tú estás corriendo el riesgo más fuerte porque no hay nada de construcción. Ese es el riesgo de las preventas. Si no conoces al desarrollador, si no conoces su situación financiera y si no sabes cómo van las preventas, creo que el nivel de riesgo es bastante alto. En estos casos, pues ahora sí que vas a tener que hablar con alguien que sea abierto al diálogo y que te explique bien cómo está la jugada y que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Si tenemos de preventa tanto, de preventa no ha habido nada en un año. Entonces, si no ha habido nada de preventa en un año, pues estás en un proyecto bastante riesgoso. Ahí es donde tienes que tener cuidado. Ya hablando por las cuestiones, ahora vamos a cambiar a otro tipo de producto que vendría siendo casa de habitación o departamentos, quiero manejarlos en el mismo rubro, usadas, remodeladas, y en este caso aquí hay algo interesante y te platiqué alguna historia de algunos socios, un socio inversionista mío que también empezó a buscar ciertas zonas con potencial de desarrollo y él ya estaba buscando ciertas propiedades en unas ubicaciones específicas que la gente estaba vendiendo a nivel nada más de construcción, pero no tenían nada de las nociones del potencial de desarrollo y prácticamente vendieron a precio de casa una construcción y un terreno
que permite la construcción de varios niveles, ¿no? Entonces aquí es donde tú tienes que estar muy, ahora sí que muy alerta de la capacidad y el potencial de desarrollo de cada uno de las diferentes casas usadas que llegases a interesarte, o terrenos, porque también puede ser el caso que encuentres terrenos a lo mejor chicos, pero con a lo mejor ya un potencial de 3 niveles, 4 niveles, que pueden ser negocios sumamente interesantes. Hablando del mismo segmento de casas usadas, pues también están los remates judiciales. Los remates judiciales, te soy sincero, si quieres hacer negocio al momento del que es el remate en sí, lo que son las pujas, las almonedas públicas, pues ya llegaste demasiado tarde. Ahí ya el negocio ya está muy escaso, prácticamente entre gastos legales y de escrituración, de impuestos, remodelaciones, todo eso, pues tu margen se va a ir bajando cada vez más, ¿no? En la primera moneda, pues prácticamente va a estar, ya también hay una mafia, y en la primera moneda, pues a lo mejor vas a tener competencia, puede ser que te lo lleves, pero si es un 20% de descuento, pero si sumas todos los gastos que te estoy diciendo, pues ya no es que digas tan jugoso el negocio, ¿no? Muy contrario de esto, en Estados Unidos los foreclosures, ahí sí ya me tocó con una de mis amistades, una amistad, socio, inversionista, amigo, eh, nos tocó ver un foreclosure en Texas, bastante interesante, muy ágil todo, el papeleo es increíble, la forma en la cual trabajan las autoridades. Wow, queda sorprendido. O sea, lo que dice la ley, cómo tiene que ser, pues efectivamente así pasa y pasa súper rapidísimo, ¿no? Entonces los costos, los tiempos se aminoran y son bastante buenos. Y ahorita, ¿qué está pasando en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo y en México? Pues estamos entrando en la cuarta fase de los ciclos de mercado. Entonces, varios precios van a empezar a salir a precios de ganga, de remate, y ahí es donde va a empezar a convenir todo esto, ¿no? Otro tipo de productos que vamos a hablar del número 6, vienen siendo locales comerciales, pues ya lo hemos visto, locales comerciales y centros comerciales. No hay mucho que decir, aquí realmente creo que el valor o el atractivo es el tráfico de gente que pasa enfrente de los locales, es lo que se está prácticamente vendiendo caro, ¿no? Si tú tienes un local comercial que estás en la calle Madero y que pasan 1000 personas cada hora, no, pues ese tráfico vale muchísimo, ¿no? Por el contrario, si estás en un lugar mal ubicado, escondido, mal acceso, mala visibilidad, vamos a hacer un documental específico para todo lo que es comerciales, para que puedan analizar y calificar estas zonas, ¿no? Y como te dije, si encuentras estos lugares mal ubicados, pues no, hombre, el local comercial va a valer muy, muy, muy poco, no te va a convenir. Otro tipo de producto, cambiando de tema, ya vendríamos a hablar de los industriales, pues ya ahí no se diga mucho. Aquí podemos, bueno, dividirlos en dos, parques industriales y naves industriales, que son diferentes. En el parque industrial, pues se van a llevar procesos industriales y en los cuales, pues realmente los procesos son un poquito más complicados, como les dije, ¿no? A lo mejor vas a hacer procesos productivos en los cuales ya vas a tener que sacar permisos más elaborados, dictámenes de impacto ambientales para ver que no produzcas ningún daño a la zona, y pues bueno, la permisología va a ser un poquito más alta. Y en el cambio, si te dedicas solamente a la pura cuestión de almacenamiento, pues bueno, los permisos van a ser muchísimo más tranquilos, no vas a tener tantos problemas, y pues incluso hasta con las autoridades ambientales, pues casi no vas a tener ningún roce, salvo que cometas alguna infracción o multa o algo que esté penado. Otro de los productos pues son las oficinas, y que ya actualmente están cambiando también muchos a coworking, a estas cuestiones de venderlo todo equipado. ¿Por qué? Porque simplemente los gastos de todos los gastos que implican los activos fijos, el mobiliario, pues son bastante elevados, y si ya alguien puede correr con esto, pues bueno, nos puede ahorrar muchísimo y que nos dé a lo mejor acceso a otras ubicaciones. Pues creo que esta modalidad de las oficinas está jalando muchísimo mejor. Lo estamos viendo que por cuestiones de pandemia nomás, ¿no? Ya varias empresas grandes están diciendo que a todos sus trabajadores que pues pueden trabajar en la modalidad como ellos se les dé su regalada gana y se les antoje y que se les sea más cómodo, ¿no? Desde home office, híbridos, etc., o que si se pueden incluso hasta mudar a otro lado, pues súper bien. Ahora vámonos a otro producto que viene siendo el hotelero. Pues el hotelero, yo creo que ya es muy clásico, pues prácticamente es un sector que todos conocemos, no hay mucho que decir. Tiene sus complejidades, pues por lo general muchos fondos de inversión ya bastante grandes o institucionales son los que invierten en este tipo de productos. Eh, Aquí resulta algo interesante y bonito como modelo de negocio, pues es cómo lograron decir, cómo vamos a vender, ya no vamos a vender metros cuadrados, vamos a vender tiempo. Entonces aquí es donde ves la creatividad de todas estas gentes y te venden una semana
de una habitación. Entonces, ¿qué está pasando? Pues aquí llegamos a los mentados tiempos compartidos, que es un modelo bastante interesante que tuvo su regulación en especial en México y que pues ha sido pues una muy buena forma, muy interesante de poder vender un friego de veces una misma propiedad, ¿no? Por así decirlo. Legalmente no es así, se somete a un régimen distinto, ¿no? Una variante de esto pues, son los condoteles, ¿no? Donde ya prácticamente tú te asocias con un operador de renombre, de prestigio, el cual se va a encargar de llevar las operaciones del día a día de cada una de las habitaciones, el room service, limpieza, etc. El colocar, hacer el marketing de esto para que tú pues, te cobres y tengas un rendimiento. Actualmente ya hay marcas muy buenas que están ofreciendo este tipo de servicios, pero pues que como es lo malo y que es lo que te he dicho, pues bueno, el sector hotelero está muy caído. Por ahí estaba leyendo en la revista de Forbes un anuncio que hizo Bill Gates prácticamente, no sé si es predicción o les está echando la maldición, que para todo el sector hotelero de oficinas, estas marcas de City Express y cosas de esas, pues prácticamente él dijo, no, pues yo les aseguro que el 50% de ellas va a desaparecer en el 2021. ¿Y por qué? Pues veamos los datos, ya no es casi necesario andar haciendo tantos viajes, tenemos los mentados Zooms, tenemos las conference calls, todas las expos pues prácticamente están siendo aplazadas y se están haciendo de forma virtual, entonces pues como podemos ver, la interacción existe, pero pues ya se está haciendo de forma digital, ¿no? Sí está cambiando mucho los hábitos de los consumidores y yo creo que sí es un sector al cual tenemos que tenerle mucho cuidado, especialmente al hotelero dedicado al business class. El hotelero ubicado en zonas muy bellas, llamémosle turístico, por ejemplo, Cancún, que tengamos bellezas naturales a espacios abiertos, pues yo creo que van a ser uno de los más beneficiados, porque simplemente, pues, ¿qué está pasando ahorita con el COVID y todo esto? Pues lo que queremos es espacios abiertos. Por otro lado, el hotelero que depende de ciertos lugares que tienen espectáculos, por ejemplo, llamemos, o parques de diversiones, ahí empezamos a tener algo de problemas porque estos espacios cerrados y pues realmente no son tan seguros o hay ciertos problemillas por las cuestiones de la pandemia y los usuarios pues todavía tienen cierto miedo, ¿no? Otra de las cosas que está afectando este sector, pues bueno, como lo podemos ver, eh, los vuelos internacionales, muchas de las aerolíneas están diciendo, ¿sabes qué? Pues para que esto empiece a jalar otra vez, van a pasar unos 5 o 7 años a partir de que tengamos una tasa de vacunación bastante alta, mientras no. Entonces estamos viendo que los tiempos son bastante largos para que en ese sector se empiecen a escuchar buenas noticias. Mientras el sector, este sector pues va a ser y va a tener que hacer muchos malabares para poder incentivar al turismo nacional para ser visitados y que sean uno de los principales consumidores. Modalidad de esto y que lo platicamos en uno de los videos y que se me hizo un modelo de negocios muy bonito para aquellas personas que tengan terrenos bastante con vistas bonitas y a lo mejor espacios muy muy grandes y que realmente les está bajando la infraestructura a montos bajísimos, pues es el mentado gambling, ya se los dijimos, ¿no? Que esto es de glamour y campismo juntos. Creo que se me hace un modelo muy interesante con costo bajo y que para aquellas personas que quieren ir haciendo pruebas y quieren ir empezando a experimentar si su zona, su lugar y ir teniendo una curva de aprendizaje poco a poco de este sector, pues creo que el glamping es una opción excelente, les conviene, porque no necesitas una gran inversión, prácticamente puedes empezar con una casita muy bonita, muy mona y la pones prácticamente de inmediato a la venta, perdón, a la renta o más bien a la venta de las noches, ¿no? En las plataformas que ya existen, o sea, prácticamente el costo de infraestructura ya es bajísimo. Eso es creo que este es un game changer, son de esos momentos en los cuales esto, por ejemplo, a lugares como México, lugares de Latinoamérica que tenemos bellezas naturales hermosas, nos va a dar el potencial de poder colocar metros a turistas por precios sumamente accesibles con las medidas sanitarias adecuadas, porque ¿qué pasa? Pues cada tiendita está aislada, ¿no? Entonces aquí pues prácticamente no hay contacto, no hay tanta convivencia. Eso está sumamente interesante. Algo que surgió de todo esto de los hoteles y que fue una forma muy interesante de cómo evolucionar un modelo de negocio, ¿no? Si antes estabas vendiendo tabiques, ahora ya estás vendiendo tiempo y estás vendiendo tiempos compartidos. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo ya
solamente limitaste la experiencia, ya no estás dando tanta propiedad, ahora ya estás diciendo te doy tal semana, te doy tales días al año. Y eso que hace, pues te permite poder explotar y tener unas vacancias muchísimo más bajas porque estás firmando y estás comprometiendo a los dueños o a los adquirientes de estos contratos que tienen que visitar ciertos días si no pierden sus semanas. Y pues estás asegurando en cierto modo los días más jodidos, los días de temporadas bajas. Ahí estás asegurando que tengas un operativo constante en tus habitaciones. Será interesante ver cómo se aplica esto para algunas casas. A lo mejor si tienes una casa en un lugar donde tengamos atractivos naturales muy bellos, pues podrías empezar a jugar con este tipo de modelos para poder poner una administración que se encargue de todo el operativo y estar empezando a rentar renta tradicional o rentas cortas. Tus metros, ¿no? Eso sería bastante interesante cómo se puede empezar a jugar con este tipo de, de modalidades de negocio, ¿no? Hablando en voz alta. Pues prácticamente vendrían siendo los modelos de negocio, los productos que hay en esto. La idea es aterrizar y darte las ideas para que tú empieces a conocer, empieces a jugar con ellas y no te cierres y no te limites con un modelo de negocio, ¿no? Como puedes ver, puedes hacer muchas cosas desde co-livings, coworkings, entrarle a los remates, entrarle a lo mejor a una remodelación, o si tienes un terreno en propiedad privada y pues bueno, como te dije, no lo has vendido, no lo has hecho absolutamente nada, pero si le empiezas a meter los permisos y si encuentras y te logras asociar con un buen desarrollador, pudieras hacer la comercialización, pero ya de un proyecto de vivienda, ya de un uso mixto, etc. En este caso, pues sí requiere que ya de tu parte exista una mayor inversión para sacar todos los trámites, permisos, sacar el proyecto ejecutivo, conseguir buenos arquitectos y ya no vender nada más tierra lisa y llana, ¿no? Ya estás vendiendo algo más, ya estás vendiendo un proyecto, ya estás vendiendo licencias, ya tienes ahora sí que la viabilidad jurídica, pues ya la estás obteniendo, ya empezaste a sacar un proyecto y si puedes empezar a interactuar con algún desarrollador que esté interesado en esa zona, pues muchísimo mejor, porque realmente ¿qué va a pasar? Y te soy sincero, los créditos están cada vez más complicados para el sector habitacional, para los créditos puentes, y no se diga para las oficinas, no se diga para los centros comerciales, ¿no? Pero si y muchas veces uno de los gastos fuertes pues viene siendo la tierra, y si en este caso pues tú te puedes sumar con ya proyectos ejecutivos y con más permisos y licencias y un proyecto ejecutivo a un proyecto y a lo mejor dar financiamiento al desarrollador, pues estás colocando en una posición muchísimo más cómoda, muchísimo más fuerte, ya no estás vendiendo tierra, ya estás vendiendo un proyecto, ya estás vendiendo un potencial de desarrollo, entonces lo cual te va a dar más ventajas y te puede subir y tus utilidades van a ser muchísimo más altas de que simplemente seas aquella persona que está vendiendo la tierra, ¿no? Muchas veces por falta de conocimiento, por falta de pericia, pues no se hacen este tipo de estrategias, pero si te llegas con un buen equipo de asesores, lo puedes hacer. Hay algunos permisos, por ejemplo, que al interior de la República no son tan caros. En la Ciudad de México hay unos permisos que sí son caros, también dependiendo el proyecto y quién te lo haga. Ya estamos hablando cosas de centros comerciales, pues sí va a haber permisos que te van a costar jodido los 900,000 pesos. Y eso estamos hablando de trámites 100% legales, no te estoy hablando de corruptelas ni nada de eso, ¿no? Y lo digo porque requiere la participación de varios peritos, de varios técnicos para que armen los expedientes, hay que ir y darle seguimiento, hay que ir muchas veces con diferentes autoridades y va a ser una central la que va a dar la autorización. Por ejemplo, hablando del dictamen de impacto urbano, en Ciudad de México, pues tienes que ir con CEMOVI, tienes que ir con Sistema de Aguas, y CEDUBI va a ser el que va a emitir ese dictamen para que tú puedas construir. Entonces, ese tipo de circunstancias se replican o muchas veces son copiadas por las autoridades de los diferentes estados. Pero aquí te estoy hablando que cuando requieres un dictamen de impacto urbano, ya estamos hablando de obras bastante grandes, ¿no? Y en este tipo de obras, pues bueno, si tu predio está bien ubicado, pues va a haber postores. Si tu precio es el inadecuado, pues vas a espantar a todos. Pero si ya empiezas a llegar con esta serie de permisos, pues creo que puedes hacer un muchísimo mejor negocio. Sería todo por este video, creo que ya me extendí mucho. Bueno, estamos en contacto.